Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Capeco Live. En esta oportunidad estaremos presentando el webinar Los muros cortafuegos y su aplicación en el Perú. El evento tendrá una duración de 1 hora. Si durante la exposición tienen consultas, podrán realizarlas a través de la opción Preguntas que encontrarán a la derecha de su pantalla en el programa GoToWebinar. Seleccionaremos algunas preguntas para el final. El webinar estará a cargo de Alejandro Garland, ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, gerente general de la empresa ladrillera La Casa. Actualmente es director del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, buenas noches ya casi. No quisiera empezar esta charla sin antes darles un afectuoso saludo a todos ustedes, agradecerles por su presencia. Espero sinceramente que estén todos muy bien de salud, así como sus familiares. Creo que es el mejor momento para extremar las medidas de seguridad y seguir cuidándonos, ¿no? Para poder salir adelante todos juntos de esta situación tan difícil que nos toca vivir hoy en día. Y nada, agradecerle desde ya por su presencia. Bien, el día de hoy vamos a abordar un tema que, a pesar de que la norma de seguridad lo contempla ya desde el año 2006, recientemente, hace tan solo 3 años, venimos tratando de cumplir, ¿no? Y es el uso de las barreras cortafuego, o muros cortafuego. En realidad, siempre las hemos usado, puesto que todo muro, sea del material que sea, presenta una resistencia al fuego, ¿sí? Sin embargo, de lo que se trata no es que se cumpla con la resistencia, sino que también esté certificado el muro. No solamente cumplir con lo que nos manda la norma, sino que esté certificado el muro. Muy bien. Entonces, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué cosa es un muro cortafuego, una barrera cortafuego? ¿Quién sabe si conociéramos mejor los objetivos, lo entenderíamos mejor, ¿no? Cuando se inicia un incendio en cualquier tipo de edificación, lo primero que tenemos que asegurar es la seguridad de las personas, ¿no? que están en el interior. Es poder evacuarlas de manera segura, es lo importante. Esto resulta muy evidente, pero en ese punto hay que tomar en cuenta que muy probablemente tengamos que evacuar niños, personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad física o mental. La misma que pueden tomar un poco más de tiempo en salir que la persona promedio. Y es por esto que debemos de asegurar todas las rutas de evacuación por donde saldrán estas personas. Posteriormente, llegarán las personas que tienen que apagar el incendio, ¿cierto? Es decir, los bomberos, los que también tienen que ingresar por estas mismas rutas y deben de hacerlo con seguridad. Es por eso que el primer objetivo de los muros cortafuegos es el de proteger toda ruta de evacuación y áreas comunes, tales como pasadizos, zona de ascensores, zona de escaleras, lobby, etc. Y el segundo objetivo, no menos importante, es el de compartimentar las unidades inmobiliarias, ya sean departamentos, oficinas, cuartos de hotel, tiendas, etc. Lo que se espera es que los bomberos lleguen
a apagar el foco del incendio y no toda la edificación. Es por eso, para dar un ejemplo, que se establece que todo muro divisorio entre departamentos de vivienda tiene que ser también una barrera cortafuego. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos indica la norma de seguridad A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones? La norma establece dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades de poder seleccionar un muro cortafuego. La primera es usando la tabla 3 del artículo 49 de la norma, la misma que nos indica que, de acuerdo al material a usarse como componente del muro, necesitamos un espesor mínimo en pulgadas. La otra manera, que por cierto es la más racional y la manera como se hace en otras partes del mundo, es hacer un ensayo de resistencia al fuego al muro en cuestión, de manera tal de que, bajo ciertos parámetros de la norma de ensayo, verificar cuál es su resistencia al fuego realmente. Precisamente, aquí podemos apreciar la tabla 3 del artículo 49 de la norma 130, y por ejemplo, podemos ver aquí en fondo amarillo que para un muro de arcilla, ¿cierto? La norma nos solicita que el elemento presente 6 pulgadas de espesor, es decir, 15 centímetros. Ciertamente, siempre y cuando estas unidades de arcilla sean sólidas, es decir, presenten un máximo de 30% de vacío. Para el tipo de material que nuestra empresa maneja, que es el material sílico-calcáreo, ¿sí?, la norma también nos pide 6 pulgadas. De hecho, nuestra empresa, ¿no?, la unidad de mayor espesor que tenemos es de 14 centímetros, que es la placa P14. Además, también tenemos unidades de 12, de 10 y de 7 centímetros. Pero, según esta tabla, ninguno de nuestros muros podría ser considerado como una barrera cortafuego. Sin embargo, esto no es así exactamente, ¿no? Bien, asimismo, se puede apreciar que esta tabla nos da opciones de espesores según el tipo de material que estemos pretendiendo usar, y nos las da en 3 alternativas, ¿sí? En la alternativa de 1 hora, que es para incombustión con protección, de 2 horas, que es la de semi-resistencia al fuego, y hasta de 4 horas, que es de resistencia total al fuego. Sin embargo, el requerimiento más común que vemos en todos los proyectos es el de 2 horas, ¿no?, que corresponde a muros semi-resistentes al fuego. Finalmente, esta tabla, como vamos a demostrar más adelante, es una tabla de índole conservador y anacrónica, ya que no solamente data del año 1970, sino que solo contempla de manera limitada el tipo de material y no su proceso constructivo, como demostraremos más adelante. Bien, esta lámina tiene una pregunta muy curiosa, ¿no? Y es, ¿qué han venido usando nuestros clientes? La respuesta es que una cantidad muy importante de clientes, diría más del 50%, han venido usando muros nuestros con placa P14. ¿Por qué? No tengo una certeza absoluta de mi respuesta, pero es altamente probable que por esta falta de conocimiento a fondo del tema, por parte de los profesionales que trabajan en los municipios, en las empresas inmobiliarias o de desarrollos de proyectos, hayan tratado de especificar el mayor espesor que tenemos, es decir, la placa P14 de 14 centímetros de espesor, que es el espesor que más se acerca a las 6 pulgadas de la tabla 3 de la norma, ¿no? La otra razón es que, a pesar de que ya muchos de ustedes saben que con el muro de placa P12 ya se asegura la resistencia de 2 horas que nos solicita la norma, hayan querido contar con un mayor factor de seguridad para mayor tranquilidad. Sin embargo, veremos más adelante que hay varias opciones a elegir, teniendo en cuenta los diferentes criterios que se podrían considerar. Entonces, ¿qué ha venido haciendo nuestra empresa durante los últimos 6 años, más de 6 años en relación a este tema? Nuestra empresa, Ladrillera La Casa, siempre se ha caracterizado por estar 2 o 3 pasitos adelante en el mercado, tratando no solamente de innovar, sino de respetar y hacer cumplir las normas. Incluso hemos participado activamente en la elaboración y actualización de la mayoría de ellas, ¿no? De hecho, durante el 2013, esto como anécdota, ¿no?, un par de empresas dedicadas a la supervisión externa de proyectos importantes, emblemáticos,
nos preguntaron acerca de nuestra certificación cortafuegos, si la teníamos, ¿no? Y la verdad sea dicha, era tanto el desconocimiento general en ese entonces que como nunca nos habían pedido tal cosa anteriormente, nosotros tampoco sabíamos de qué nos estaban hablando. Fue así que en el año 2014, nuestra empresa realizó los primeros 5 ensayos a 5 tipos de muros diferentes. Y posteriormente, ya en el año 2017, 3 años posteriormente, ¿no?, estos estudios se complementaron con 4 ensayos más, haciendo un total de 9 ensayos. Estos ensayos fueron realizados en el IBIEN de Chile, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, fundado en 1988 para cubrir las necesidades de ensayo y control de los materiales de las obras públicas de Chile. Bien, ¿y cuáles son las acreditaciones que debemos procurar cumplir para realizar un ensayo? Es decir, no podemos pretender hacer estos ensayos en cualquier laboratorio o exagerando, digamos, en el garaje de nuestra casa. Tienen que necesariamente ser realizados en laboratorios que cuenten con procesos y equipos normalizados, calibrados y certificados. Los laboratorios del IBIEN están acreditados en el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización de Chile, y que viene a ser el equivalente al INACAL en el Perú, ¿no? Ambas instituciones, a su vez, son miembros del ISO, y las acreditaciones que ambas otorgan gozan de este reconocimiento internacional por ser parte de los acuerdos de reconocimientos multinacionales en el ILAC, que es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. Esto es una suerte de que todo lo que yo acredito en mi país, el otro país o el otro instituto de calidad también lo valida, y viceversa, ¿no? Entonces es mutuo. Bien. Y claro, la pregunta que se cae de madura es, ¿por qué no hicimos estos ensayos en el Perú? La respuesta no nos sorprende, ¿cierto? Y es que en el Perú no contamos con un laboratorio de incendios debidamente certificado y acreditado. De hecho, esta es una realidad sudamericana, ya que solo existen laboratorios en Chile, Argentina y Brasil. Nosotros preferimos ciertamente hacerlos en Chile por la mayor cercanía y menores costos de transporte, ya que hubo que llevar todos nuestros materiales, placas, embolsados, así como la mano de obra calificada para poder construir los muros con el mismo y exacto procedimiento constructivo que determina nuestro manual de instalación. Además, tenemos ciertamente la suerte de contar con la preferencia de varias empresas inmobiliarias y constructoras de origen chileno, así que también esa era una muy buena razón para hacerlo en Chile. Bien, y entonces, claro, había pues un problema en todo esto, ¿no? Y es que al hacer los ensayos en Chile, ¿no?, estos no fueron hechos con la norma de ensayo peruana, o con las otras 4 normas que permite la norma A130, en su artículo 169, que son la norma ASTM, la ISO, la europea o la británica. De hecho, en Chile realizan estos ensayos con su propia norma, que es la 935/1, ¿sí? Y que en esencia es prácticamente muy similar a la norma peruana, ¿no? Pero ¿qué dice la norma chilena y la norma peruana al respecto? Bien, tanto la norma peruana como la norma chilena, esto es lo mismo, indica que la resistencia al fuego de un elemento se expresa como el tiempo en minutos, desde el comienzo del ensayo hasta que dejen de cumplirlo al menos una de las siguientes 4 condiciones. Es decir, no las 4, sino basta que una no se sostenga durante todo el ensayo y el ensayo tiene que detenerse, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? La capacidad de soporte de carga, la estanqueidad, la no emisión de gases inflamables y el aislamiento térmico. Dadas las características de nuestros materiales y de nuestro sistema constructivo, durante los 9 ensayos realizados, las primeras 3 condiciones se mantuvieron muy estables durante el tiempo que se llevaron a cabo estos ensayos. Pero fue justamente esta, la cuarta, la del aislamiento térmico, la que detuvo el ensayo en todos los casos, en los 9 casos que ensayamos los 9 muros, ¿no? Bien, ¿y cómo es el procedimiento de ensayo, ¿no? A ver, no sucedió así en el 2014, pero sí
en el 2017 sí tuve la oportunidad de asistir personalmente a Chile para la realización de los ensayos. De hecho, cuando llegué a los laboratorios, ya un día antes habían ensayado 2 de los 4 muros que habíamos contratado. El misterio, ¿no?, fue que cuando traté de identificar cuáles eran los muros que habían ensayado y cuáles no me pude dar cuenta que los 4 muros, bueno, me di cuenta, mejor dicho, que los 4 muros estaban en condiciones muy similares. Tanto así que no podía distinguir cuál era cuál, ¿no? Y es que en realidad había que conocer cómo es el procedimiento de ensayo para poder entender este misterio. En esta lámina podemos apreciar el muro en pleno procedimiento de ensayo, ¿cierto? Podemos ver que acá en la parte posterior ya se encuentra el quemador que está simulando un incendio y le imprime al muro una llama que sigue escrupulosamente una curva normalizada de temperatura versus tiempo. La cara a la cual se le aplica la llama se le denomina la cara expuesta al fuego, esta cara de acá, ¿sí? Y la otra cara, la posterior, se le llama la cara no expuesta. ¿Bien? Esta es la relación que sigue la curva normalizada de temperatura versus tiempo, que como ven está regida por una ecuación logarítmica, ¿no? Y que además, eso es muy importante, es exactamente la misma relación que se encuentra en todas las normas de ensayo del mundo. Es decir, no solamente en la norma chilena, en todas las normas de ensayo del mundo se rige por esta formulita. Bien, aquí ya podemos ver la curva resultante de esta ecuación, y se aprecia muy claramente que durante los 10 primeros minutos, ¿cierto? Acá, la temperatura ha alcanzado ya muy rápido los 700 grados aproximadamente, para posteriormente seguir subiendo de manera más lenta hasta superar la valla de los 1000 grados, incluso antes de las 2 horas que generalmente te solicita la norma peruana hoy en día para resistir al fuego. Y digo generalmente, pues en algunos casos sí hemos podido ver que se te solicitan 3 horas, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de los edificios de más de 80 metros de altura. Pero como mencioné anteriormente, ¿cuál de todas las condiciones fue la que tuvo el ensayo, las 9 oportunidades que ensayamos en nuestros muros? Fue la condición del aislamiento térmico, ¿no? Ya que en ningún momento, durante el ensayo, nuestros muros perdieron ni la estabilidad estructural, ni dejaron pasar llamas, ni humos, ni nada. Entonces, repito, no es que el muro falló, sino que el ensayo se detiene. Bien, pero ¿qué indica entonces la norma peruana o la norma chilena en relación a este aislamiento térmico? Dice, es el instante en que la temperatura de la cara no expuesta, ¿sí?, alcanza los 180 grados de manera puntual, ¿sí?, o los 140 grados de manera promedio. Ojo, por encima de la temperatura ambiente registrada al inicio del ensayo. O da una tercera opción que dice, si sobrepasa los 220 grados centígrados, cualquiera sea la temperatura inicial, también se detiene el ensayo. Por ejemplo, ¿no?, si la temperatura inicial del ensayo fuera 20 grados centígrados, entonces el ensayo se detendrá cuando la temperatura del muro llegue a 200 grados centígrados de manera puntual, en cualquier parte del muro, o a 160 grados centígrados de manera promedio en todo el muro. Y claro, para que la temperatura de 220 grados llegue a detener un ensayo, la temperatura inicial debería ser pues, por lo menos 40 grados centígrados o más, ¿no?, cosa que es muy poco probable. Por esta razón es que nuestros muros se calentaron para luego de detenerse el ensayo por superar las temperaturas establecidas, se enfriaron sin dejar rastro alguno de ningún daño, ¿no?, ni exterior ni interiormente. Evidentemente, si la temperatura llegase a subir una mayor cantidad de grados durante un incendio y o el muro estuviera expuesto a un tiempo más prolongado, claro, es probable que sufriera algún tipo de daño ya importante, ¿no? Entonces, no se trata, como escuché por ahí decir a alguna persona en un momento dado, que como los ladrillos, no sé, de arcilla, por ejemplo, se cocían a más de 1200 grados centígrados, entonces nuestros muros eran súper resistentes al fuego. No se trata de eso, se trata de qué tan rápido o qué tan lento pasa la temperatura de la cara expuesta al fuego a la cara no expuesta. Contrariamente, por ejemplo, en nuestro caso, a pesar de que en el proceso de endurecimiento de nuestros ladrillos se genera la reacción química entre la arena y la cal a una temperatura promedio
de más o menos 200 grados, nuestros muros, como lo han podido ver, o lo podrán ver, soportaron temperaturas de más de 1000 grados sin ningún problema, ¿no? Incluso en algunos casos por más de 4 horas. Bien, finalmente, luego que se detiene el ensayo, por haber dejado de cumplir una de las 4 condiciones mencionadas por la norma, se toma el tiempo que duró el mismo y se establece pues cuál es la clasificación del testigo probado de acuerdo a la siguiente tabla. Si, por ejemplo, el ensayo de un muro duró 145 minutos, se le clasifica como F120, ¿no? Por estar el tiempo en un intervalo mayor o igual a 120 minutos y menor a 150 minutos. De igual manera sucedería si el tiempo de ensayo fuera, no sé, 123, 125 minutos. En el mismo rango tiene la misma clasificación de F120. Ahora, si el ensayo, por ejemplo, duró más de 4 horas, en este momento ya el ensayo se detiene, sí o sí. Pues ninguna norma del mundo te solicita más de 4 horas de resistencia al fuego, lo que corresponde a esta clasificación de F240, ¿no? De hecho, 3 de los 9 muros que ensayamos llegaron a obtener esta excelente clasificación. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de los 9 muros que ensayamos con nuestros materiales? Para ello, tendría que mencionar que nuestra empresa presenta 4 productos, ¿no?, de la línea de placas para muros portantes y divisorios con albañilería armada, que son la placa P7, la placa P10, la placa P12 y la placa P14. Y asimismo, presentamos un ladrillo para muros portantes o también muros divisorios para ser usado con albañilería confinada, es decir, con columnas y de arrastramiento o vigas de confinamiento, ¿no?, que es el King Kong 11H. Este producto ciertamente tiene una característica muy especial y por eso también tiene estas propiedades tan importantes, y es que cumple con la cantidad de vacíos que nos manda, que nos indica la norma de albañilería de 0,70 para la construcción de muros portantes en zonas sísmicas, ¿no?, que es el máximo de 30% de vacíos. Muy importante, y bueno, acá un pequeño aparte, porque bueno, lamentablemente en nuestras ciudades ciertamente se está usando pues un ladrillo que no es el adecuado, ¿no? No solamente el King Kong 18 huecos, que no tiene en su calidad de estándar los 30% vacíos, sino este ladrillo que es realmente un problema, que es el ladrillo pandereta, ¿no? Y que en todas nuestras ciudades, los conos, en todo lo que es la autoconstrucción de provincias o de los extramuros o las zonas, digamos, más alejadas de las ciudades, se está usando este ladrillo con el agravante de la autoconstrucción informal, ¿no? Ojalá que esto algún día cambie, porque esto, queridos amigos, es la otra pandemia que tenemos ya instalada y que cuando venga el sismo la va a activar, ¿no? Ojalá que esta realidad la podamos cambiar pronto. Bien, asimismo hay que destacar, volviendo un poquito al tema, que los 9 muros ensayados, ninguno de ellos llevó algún tipo de recubrimiento o tarrajeo, porque como ya muchos de ustedes saben, la principal característica de nuestros muros es que no necesitan ser tarrajeados por ninguna de sus 2 caras. Lo que hacemos es simplemente empastarlos, ¿no?, empastar los muros de manera directa, dejando una superficie que visualmente se ve y se siente como si el muro hubiera sido tarrajeado y empastado, sin serlo en realidad, por supuesto. A pesar de esto, nosotros ni siquiera decidimos empastar los muros para poder ensayarlos, ¿no? Los ensayamos sin la capa de empaste incluso, tal y como se puede ver o ya se ha podido ver en las fotos que estamos mostrando. Bien, la otra cosa importante, muy importante, de ser mencionada antes de mostrar los resultados de los ensayos, es que la certificación no es al producto en sí, ojo, sino al muro construido con un producto determinado, con un proceso en particular. O sea, es importante no solamente el producto, sino cómo ha sido construido el muro. Entonces, el informe de ensayo, la certificación es al muro, no al producto. Bien, por eso es que pensamos ciertamente que esta tabla 3 de la norma A130 es un error, no debiera de existir, puesto que con un mismo espesor, eso lo vamos a ver ahora, con un mismo espesor de producto, pero aplicando un proceso constructivo diferente, podremos obtener diferentes valores de tiempo de resistencia al fuego.
Aquí, por ejemplo, esta es la foto que le tomamos al muro construido con placa P12. Es importante tener en cuenta que en el caso de todos nuestros productos, todos, presentan una tapa, esta tapa superior, ¿cierto? Como se aprecia acá en la foto. Y esto significa que los alvéolos de las placas no atraviesan toda la altura de la misma, sino que presentan estas tapas de aproximadamente 1 centímetro de espesor, las mismas que el operario tiene que destapar, ¿cierto? Tiene que romper para poder insertar este ladrillo, cada unidad, en la varilla vertical. A este procedimiento se le denomina muro parcialmente lleno, ya que los otros alvéolos quedan tapados y también, obviamente, vacíos en su interior sin concreto. Este muro, construido de esta manera, presenta una resistencia al fuego de 2 horas. ¿Sí? Sin embargo, si llenáramos todos los alvéolos, de todas las placas de cada una de las hiladas, entonces presentaría una resistencia de 3 horas. Bien, este es por otro lado, ¿no? Tenemos la foto del muro construido con la placa P10, ¿no? Pero, a diferencia de la foto anterior, en este caso el operario ha roto las tapas de los 4 alvéolos de absolutamente todas las placas de cada una de las hiladas del muro ensayado, de manera tal de llenar esos alvéolos posteriormente, como se ve acá, con concreto. ¿De acuerdo? A este procedimiento se le denomina muro totalmente lleno, ya no parcialmente lleno, sino totalmente lleno. En este caso, la resistencia de este muro, de la P10 totalmente llena, ¿no? Nos dio 2 horas también, al igual que la P12 parcialmente llena, ¿no? Y si la construiríamos de la manera con la P10 parcialmente llena, solamente nos daría 1 hora y media, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo ya un poquito lo que les venía diciendo. Aquí ahora vemos algo mucho más interesante aún. Esta es ya la imagen termográfica de los muros con placa P10 totalmente llenos, ojo, con todos los alvéolos llenos, ¿sí? Y esta es la foto, se va tomando constantemente durante todo el ensayo fotos, ¿sí? Termográficas, pero esta es la foto ya en el minuto 132, ¿no? Cuando el ensayo se detuvo. Y podemos apreciar claramente que presenta un color amarillo muy, muy similar, ¿no? Esto indica que la temperatura pasa de manera muy pareja de la cara expuesta a la cara no expuesta, debido principalmente, ¿no?, a la homogeneidad del muro, ya que todos los alvéolos se encuentran llenos de concreto. Mientras tanto, acá vemos esta otra imagen. Esta es la imagen termográfica del muro con placa P10 parcialmente lleno esta vez, ya no está totalmente lleno, sino parcialmente lleno. Y esa foto a los 130 minutos de haber iniciado el ensayo, momento en que finalizó, ciertamente, puesto que no se sostuvo correctamente la condición del aislamiento térmico que solicita la norma. En este caso, dada la condición, pues, heterogénea, ¿no?, del muro, podemos apreciar 2 colores. El color amarillo, que nos indica que la temperatura es más baja en esta zona, por tener los alvéolos llenos de concreto, y el otro color, el color rojo, que nos indica que la temperatura es más alta en esta zona de los alvéolos vacíos, ¿cierto? Y por lo tanto, el calor, la temperatura, pasó de una manera mucho más rápido por este lado. Aquí se entiende, ciertamente, por qué la norma de ensayo, pues, presenta esta doble condición de temperatura máxima, deteniendo el ensayo con la temperatura que primero llegue a romper esta condición. Es decir, lo que suceda primero, ¿cierto? Bien. Y esta es la tabla resumen de los resultados de los 9 ensayos. Como se puede apreciar, en ningún caso se detuvo el ensayo por la capacidad de soporte carga, estanquidad o emisión de gases inflamables. En todos los casos, más bien, el ensayo se detuvo por no mantener el aislamiento térmico solicitado por la norma. Además, por este color rojito, ¿no?, vamos a saber si el ensayo se detuvo, ya sea por superar la temperatura promedio o la puntual. De hecho, tuvimos 2 casos, el muro con placa P10 parcialmente lleno, es 2 casos muy curiosos, ¿no? Y el muro con placa P14 también, ¿no?, parcialmente lleno, en que tanto la temperatura puntual neta, ya neteada sin considerar la temperatura inicial, tanto la temperatura puntual como la temperatura promedio llegaron digamos, a no sostenerse justo en el mismo instante en ambos casos, ¿no? Tanto la P parcialmente llena como la P14 parcialmente llena. Fue una coincidencia. Bien, como se puede apreciar, aquí se corrobora lo que te decía hace un momento, y es que podemos ver, por ejemplo, la P14
parcialmente llena nos da 3 horas, y el mismo producto totalmente lleno, con los alveolos totalmente llenos, nos da 4 horas, ¿no? Lo mismo sucede para la P12, que nos da en su estado parcialmente lleno, en su proceso parcialmente lleno, 2 horas, y la P12 totalmente llena 3 horas, e igual en la P10 1 hora y media y 2 horas respectivamente. Además, podemos ver 3 casos, como también ya les había adelantado, que es el caso de la P14 totalmente lleno, en que ya el ensayo, las 4 condiciones se mantuvieron muy bien durante las 4 horas, y en ese momento se detuvo el ensayo, ¿no? Igualmente pasó con el King Kong 11H con tarrajeo por las 2 caras, también se mantuvo por 4 horas, pero en este caso llegó con las justas, ¿no? Fíjense, a los 240 minutos llegó a 140 grados, ¿no? Un minuto menos y era clasificación de 3 horas, ¿no? Pero justo llegó también, felizmente, a las 4 horas. Y también este doble muro de P7 que llegó también a los 240 minutos sin llegar incluso a las temperaturas máximas que indica la norma, también tuvo un comportamiento muy interesante. Este último muro, el de doble muro de P7, es un muro muy interesante, ya que para el caso de edificios de vivienda de sectores muy exclusivos, los clientes lo usan como muros medianeros, ¿cierto? Entre los 2 departamentos. Sobre todo cuando no quieren que se vea el pinto de las vigas, ¿no? Muchas veces la viga presenta una medida que varía entre 25 o 30 centímetros, y en este caso colocamos un muro de placa P7, un espacio interior, y otro muro de placa P7 al otro lado, ¿no? Además, ciertamente en este espacio podemos aprovechar en colocar las instalaciones que necesitamos colocar, ¿no? Y además lo interesante también de este muro es que nos ofrece una reducción de filtro acústico de 49 decibeles, ¿no? El mismo que es un estándar muy, muy alto. Así que para sectores exclusivos este muro es muy interesante. Bien, si bien es cierto, también acá vemos el muro, ¿no? De los 9 ensayos, el único muro que no llegó a tener 2 horas como mínimo fue la P10 parcialmente lleno, ¿cierto? Así que este no es el único muro que no cumple con la norma, pero realmente en algunos proyectos lo hemos visto especificado, sobre todo en algunos ductos de menor importancia, hemos visto especificación de 1 hora y media, así que también tenemos este muro de P10 parcialmente lleno con certificación. Y nada, lo último que me gustaría destacar de este cuadro que es importante, es destacar la consistencia numérica entre los resultados obtenidos en los 9 ensayos, ¿no? Porque no existe un valor que inexplicablemente supere a otro sin tener que hacerlo, ¿no? Lo que demuestra que los ensayos sí, pues fueron hechos muy bien realizados, y que los muros tienen un comportamiento pues muy predecible y resultados coherentes entre sí, ¿no? Bien, entonces la pregunta del millón sería: ¿con qué productos se recomienda construir un muro que tenga por lo menos una resistencia al fuego de 2 horas como mínimo, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Y yo diría que no hay una sola respuesta, ¿no? En realidad hay varias, ¿no? Acá tenemos un cuadro, ¿no? Resumen, en donde se ven los 3 tipos de muro más usados, ¿sí? La P10 totalmente llena, el muro de P10 totalmente lleno, el muro de P12 parcialmente lleno y el muro de P14 parcialmente lleno. Esos son los 3 productos, o los 3 tipos de muro más usados ahorita en el mercado, ¿no? O por lo menos de nuestros productos. Bien, y además vemos también los diferentes aspectos a tomar en cuenta, a considerar, como el peso, ¿no? El nivel de supervisión que se requiere, el costo por metro cuadrado, el área útil, ¿no? La altura a la que podemos llegar y el factor de reducción acústica. Además podemos ver una escala, ¿no? de colores. El color verde sería lo óptimo, el color amarillo lo intermedio, y el rojo sería, digamos, lo menos óptimo, ¿no? si cabe la expresión. Así podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que por peso, la P10 totalmente llena y la P12 parcialmente llena pesa prácticamente lo mismo y menos que la P14 parcialmente llena, ciertamente. Y eso es algo siempre que hay que tomar en cuenta, porque no hay que recargar innecesariamente la estructura. Hay que tener en cuenta que somos un país altamente sísmico, y mientras menos peso soporte la estructura, pues será mejor. En cuanto a la supervisión adicional, resulta muy fácil entender que el muro de P10, este muro de P10 totalmente lleno que se encuentra justamente en rojo, ¿sí?
requiere pues de una mayor supervisión que los muros de P12 o P14 parcialmente llenos, ¿no? Pues de lo contrario corremos el riesgo de que el operario que esté asentando las unidades, ya sea por olvido, por desconocimiento o incluso por descuido, termine no llenando absolutamente todos los alvéolos tal y como manda pues el procedimiento. Entonces por eso acá este tiene un color rojo, no es tan recomendado por este aspecto, ¿no? Sin embargo, con respecto al tema del costo, también vemos acá la P12 con un menor costo. Obviamente la P14 nos va a costar un poco más y la P10 debería costar menos, de hecho cuesta menos, pero en su versión totalmente llena hay que ciertamente destapar cada una de las tapitas, vaciar concreto, entonces realmente termina costando un poco más que la P12 parcialmente llena. En cuanto al área útil, vemos acá sí en verde a la P10 por supuesto, porque nos va a brindar más área útil que la P12 y mucho más que la P14, ¿no? La P14 acá aparece en rojo. Con respecto a la altura de los muros, evidentemente la P14 que aparece acá en verde va a ser el producto o el muro que nos va a permitir ir a mayores alturas, pero ciertamente cuando, por ejemplo, se trata de departamentos donde las alturas pueden ser de 240, 250, 270, podemos usar cualquiera de los tres espesores, ¿no? Cualquiera de los tres nos sirve. Ya, por ejemplo, si se tratara, no sé, de un muro de doble altura o por ejemplo, un instituto de salud, ¿no? Ya donde las alturas son mayores, probablemente sea la P14 nuestra mejor solución, ¿cierto? Bien, por otro lado, no menos importante, tenemos el factor de reducción acústica, ¿no? En decibeles, ¿no? La P10 notamos que nos da un filtro acústico de 46 decibeles, la P7 47, por eso que está en amarillo, y la P14 en 48. Aquí hay que tener en cuenta, ojo, que la reducción acústica también tiene una escala logarítmica, ¿no? Equivalente a lo que sucede con la escala sísmica, ¿no? No es lo mismo un sismo grado 5 que un sismo grado 6 y uno grado 7, son varias veces más energía. Igual sucede con la escala de reducción acústica, ¿no? Un decibel más es bastante más, ¿no? Bien, de hecho, un dato interesante, siempre esto me lo preguntó una vez a un cliente y lo comparto, que es lo que indica la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones nos indica, por ejemplo, que un muro medianero entre departamentos, ¿cierto?, debe presentar un filtro acústico de 45 decibeles. De hecho, la placa P10 nuestra parcialmente llena lo cumple, ¿no? Y cualquiera de estos tres espesores también lo cumple. Bueno, así que ya hemos cumplido también con la norma en ese sentido. Y otro dato, y es que este dato de 45 decibeles es un dato, un requerimiento que también se da en otros países de la región, como Chile, Colombia, en fin. No hemos inventado la pólvora ni las normas en ese sentido, sino que todos hemos adoptado más o menos el mismo estándar. Bien, finalmente, una recomendación, digamos, a manera de resumen, ¿no? Si a mí me preguntaran qué usaría yo, y para tratar de resumir, y por eso acá está la P2 en verde, yo usaría casi siempre el muro con placa P10 parcialmente lleno, en todos los muros cortafuegos, salvo que requiera estrictamente el área útil que nos puede brindar la placa P10 en algunos casos, ¿no? Y sí, para proyectos de mayor segmentación, sí pondría solo los muros medianeros con placa P14, ¿no? De manera tal de beneficiar el confort acústico. Y ya si es de altísima segmentación, entonces sí, incluso podría pensar en un doble muro de placa P7, para no solamente tener 49 decibeles que nos da ese muro, sino que poder evitar el pinto de las vías. Bien, ¿cuál es el respaldo documentario que presenta nuestra empresa para todo esto? En realidad son tres, ¿no? Son tres tipos de respaldo: los informes de ensayo, que están todos colgados en nuestra página web; la carta del INACAL, esto es muy importante, que certificó al IDIEN como laboratorio debidamente acreditado para realizar además este tipo de ensayos; y una carta del Ministerio de Vivienda con fecha de 4 de abril del 2018, que en calidad ciertamente de opinión vinculante, dice así, ¿no? Por lo señalado y en concordancia con el pronunciamiento emitido por el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, en tanto que en el país no se constituya un laboratorio acreditado de ensayos para elementos cortafuegos, que ese es el problema, pues no tenemos el laboratorio, en una edificación se puede aceptar
muros y tabiques cortafuego, de albañilería cívico-calcáreo y, por supuesto, otros materiales no contemplados en esta tabla, la que hemos visto al principio, la tabla 3 del artículo 49 de la norma, ¿no? Siempre y cuando estos elementos, dice, estos elementos constructivos cuenten con un informe de ensayos normalizado emitido por un laboratorio miembro del ILAC, ¿no? Como por ejemplo el IDIEM de Chile, a fin de lograr el objetivo de seguridad requerido. Bien, esta última carta, este último documento, le puso pues prácticamente fin a la problemática surgida a mediados del año 2017, en el sentido de que los ensayos habían sido realizados con la norma de ensayo chilena, ¿no? Por lo que a partir de este momento nuestros clientes dejaron de tener problemas en los municipios y a su vez los supervisores de lo mismo, de los municipios, de los proyectos también se quedaron pues con la tranquilidad de no correr ningún riesgo innecesario, ¿no? Ya que contaban con el respaldo documentario de la entidad correcta, que es el Ministerio de Vivienda, cumpliendo como es natural con sus obligaciones profesionales. Correcto. Y ahora llegamos a una pregunta pues interesante, importante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque dije al principio, estamos tratando de cumplir esa norma y claro, la respuesta pues también no es muy satisfactoria. Algo estamos haciendo mal y es que no estamos usando los sellos cortafuego cuando estos muros están aislados de las estructuras, ¿no? ¿De qué se trata esto? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo se clasifican los muros? Esta es la parte importante en relación a su interacción con la estructura. Se clasifican en dos tipos de muros, muro adosado y muro aislado, ¿de acuerdo? El muro adosado, si nosotros tenemos un pórtico y construimos un muro dentro de este pórtico, por ejemplo, este va a estar separado, ¿cierto?, con una junta de construcción que suele ser de media pulgada, en el caso del muro adosado, ¿sí? Y esta junta se rellena en todo su ancho y en todo su perímetro con mortero, en el caso del muro adosado, ¿sí? Pegando el muro con la estructura, es decir, el muro termina adosado a la estructura, de ahí el término que se usa de muro adosado. Además, estas varillas, que en el muro adosado normalmente van cada medio metro, ¿sí?, van ancladas con epóxico, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Pero en este caso, el sello de esta junta, el sello mortero, ¿no?, de esta junta de construcción, que está en todo el perímetro, todo el perímetro que está en contacto con la estructura, equivale a cualquier junta interior dentro del muro y por tanto nos da esa resistencia al fuego. No necesitamos sellarlo porque ya con el mismo mortero está sellado. ¿Qué pasa en el caso del muro aislado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Eso es lo que estamos acá, donde estamos haciendo mal las cosas, ¿no? En principio, un muro aislado presenta dos diferencias, principalmente con el muro adosado. La primera es que estas varillas verticales, ¿cierto?, que ya en este caso van cada metro, tradicionalmente, se anclan solamente en la parte inferior con epóxico y en la parte superior llevan un accesorio denominado ojo chino. De forma tal de que durante un movimiento sísmico la estructura pueda desplazarse libremente sin interactuar con el muro. Además, para garantizar esto último, ciertamente es importante que esta junta de construcción ya no se rellene con mortero, sino que se coloca una plancha de Tecnopor del mismo espesor de la junta y se le hace una bruña a cada uno de los lados, tal y como se muestra acá en esta figura, ¿sí? Acá podemos ver ya el elemento viga o losa, el muro acá debajo, y se aprecia claramente el Tecnopor, ¿cierto? Y ahora sí está más ampliado, con las dos bruñas a los dos costados, ¿no? ¿Cuál es la función del Tecnopor? Darle respaldo a esta bruñita, ¿cierto? Porque si no, no podríamos hacerla, porque si la tratamos de hacer en el aire no es factible. ¿Y cuál es la función de la bruña? Pues tapar al Tecnopor, ¿no? Entonces cada uno tiene su función o su objetivo en la otra. Bien, y entonces, ¿cuál es el sistema de muros más usados actualmente? ¿Qué cosas se está usando más, ¿no? A ver, el sistema de muros aislados nuestra alternativa de muros aislados data del año 2011. Antes de esa fecha solamente teníamos contemplada la alternativa de muros adosados. Evidentemente al principio, el primer año, 2011, 2012, había pues muy pocos muros aislados, pero al transcurrir estos 10 años, esto ha ido cambiando drásticamente. Tanto así que ya hace varios años, el 80 y ahora casi el 90% de los edificios que se hacen con nuestro material se construyen utilizando la alternativa de muros aislados.
¿Quién define cómo es que esto va a ser? Si va a ser muro adosado, aislado, el estructural, ¿no? El ingeniero estructural. Y lo hace desde la concepción del diseño, ¿no? Esto no lo hace, no lo define pues, el arquitecto, no lo define el ingeniero residente, no lo define el supervisor, no lo definimos nosotros como proveedores, no. Esto lo define el estructural. Sin embargo, cuando hablamos de una barrera o un muro cortafuego, y siendo el fuego pues un fluido que como sabemos siempre va mayormente hacia arriba, ¿qué creen que va a pasar con este tecnopor y estas gruñas, ¿no? Definitivamente no van a actuar de manera integral como, ¿no?, con el muro en su propósito de ser una barrera contra el fuego, sino que eventualmente la temperatura va a pasar muy rápidamente por esta zona, ¿cierto? Va a quemar el tecnopor, seguramente se desprenderá la bruña, ¿no? Y habremos perdido, si se trata de un muro digamos, divisorio, habremos perdido la capacidad de compartimentar, pues, ¿no? O peor aún, estaremos poniendo en riesgo a las personas que requieran escapar del edificio o ingresar al mismo tiempo, ¿no?, los bomberos a apagarlo, ¿no? Con el alto riesgo de tener que controlar un incendio más grande por haber fallado las barreras cortafuego, ¿no? Precisamente hace una semana, no sé si ustedes lo habrán visto, hubo un edificio, un incendio, un edificio ahí en Miraflores, se llama el edificio Guernica, que fue construido con nuestros materiales, ¿no? Y el octavo piso, el departamento del octavo piso se llegó a incendiar. En este caso los muros eran adosados, así que no hubo mayor riesgo, los muros se comportaron muy bien, no se llegó a incendiar el departamento del vecino, muy por el contrario, se mantuvo pues la compartimentación y se logró apagar el incendio sin mayores daños. Pero, ¿qué hubiera pasado si es que el muro fuera pues un muro aislado, ¿no? Seguramente hubiera llegado a los otros departamentos y el incendio se hubiera podido propagar de una manera mucho más rápida. Bien, les propongo una situación. En unos meses más, ¿cierto?, llegan las fiestas navideñas. Imaginemos que hemos armado nuestro arbolito de Navidad en la sala, junto al muro medianero que da nuestro vecino. Imaginemos que algo pasa con las lucecitas del árbol y se genera un cortocircuito, ¿no? Y el árbol se empieza a incendiar. ¿Qué pasa luego? ¿No? Veamos el siguiente video, que es muy ilustrativo y que nos va a servir para tomar conciencia de lo que implica pues un incendio, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, empieza pues el cortocircuito que les digo, empieza a quemarse el árbol muy rápidamente, ahí vemos cómo el fuego es un fluido, fíjese, ya está yendo hacia arriba contra esa junta de construcción que si eventualmente no está sellada va a pasar la temperatura muy rápidamente, ¿cierto? Empieza ya a quemarse, no ha pasado ni 30 segundos, esto empieza a quemarse las otras cosas, hay una carga pues que se puede quemar interesante, ¿no? Ciertamente en algunos casos es más, porque a veces utilizamos nuestros ambientes para hacer almacenes y qué sé yo, a pesar de que no está autorizado, y en menos de 30 segundos esto ya se volvió un infierno, ¿no? Un verdadero infierno. Y esto es lo que enfrentan los bomberos, o sea, así de rápido se prenden las cosas, así de rápido se puede propagar el incendio, y acá lo que necesitamos es compartimentar, de manera tal de que no fastidiar al vecino o al vecino de tu vecino, ¿no? En fin. Así que muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Muy simple, sellar estas juntas de construcción con algún elemento que nos brinde la misma resistencia al fuego, ¿no?, que el resto del muro y que hermetice pues esta zona. En este punto, y casi en calidad de cherry, quiero comentarles que en nuestra empresa estamos muy prontos a convertirnos en una suerte, digamos, de Sodimac o Promar para los muros, ¿no? Es decir, hasta antes de la cuarentena, nuestra empresa les ofrecía a nuestros clientes, les vendía pues la hamburguesa, las papas fritas y la gaseosa, ¿no?, que eran las placas, los embolsados y los ojos chinos. Ahora vamos a venderles también adicionalmente el heladito de vainilla, el pay de manzana y la cajita feliz, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? Justamente quiero pasarles un breve video de esos productos y que hemos sacado posteriormente a la reactivación. No son productos COVID, no son mascarillas ni pruebas rápidas, y que además tienen una solución muy interesante para sellar estas juntas de construcción.
Voy a pasarles el video. Bien, en los tiempos del COVID dice, sabes que hay muchas razones para cambiar y quedarte en la casa. Conoce nuestro nuevo producto para muros de tabiquería. ¿Qué estamos vendiendo? Los discos de diamante de 7,9 pulgadas. Perdón, se me fue el video. Los discos de diamante, como les decía, a un bajo costo, una altísima duración. También los aditivos epóxicos para los ojos chinos y las varillas verticales, ¿cierto? También estamos vendiendo los tecnopores, las planchas de tecnopor, que acá las vemos en 8 diferentes medidas para los 4 espesores que tenemos, ¿sí? Ya precortadas incluso, para que no tengan que estarla cortando en obra. Y este producto, que voy a hablar más en detalle ahora en adelante de este producto, que es una espuma cortafuego, ¿sí? Que es justamente para estas juntas. Y además, como vemos acá, tenemos un servicio. Nosotros supervisamos, dentro de la experiencia que le brindamos a nuestros clientes, un servicio de supervisión a todas las obras de nuestros clientes que se hace de manera constante, se hace de manera gratuita, aleatoria y además obligatoria. Pero ahora contamos con esta aplicación virtual para la supervisión de los procesos constructivos con nuestros muros. Así que este es un nuevo servicio que también hemos sacado al mercado, ¿no? Por eso, dice acá Sílico, por eso yo me sigo quedando en la casa. Bien, se acabó el cherry, ahora sí vuelvo, ¿no? En general estos productos que estamos ofreciendo pretenden darle pues a las empresas, a nuestros clientes y a las empresas instaladoras productos de alta calidad a muy buenos precios, ¿no? De manera tal de bajar sus costos de construcción y sobre todo asegurar la debida instalación de nuestros muros. Eso es lo que buscamos, ¿no? Esto es parte de lo que es la experiencia a la casa. Nuestro lema es vive la experiencia a la casa y es una experiencia que viene justamente todo el tiempo evolucionando y esto es parte de nuestra evolución. Aprovecho también a comentarles, porque sé que hay varios instaladores que están presentes en esta charla, lo cual agradezco su presencia, pero quería aprovechar a comentarles que justamente antes de la cuarentena íbamos a sacar un nuevo emprendimiento, pero tuvimos que obviamente postergarlo por la situación tan extrema que estamos viviendo. Se trata finalmente de la Escuela de Capacitación La Casa, ¿no? La que pretende no solamente capacitar a personal nuevo en el proceso constructivo de nuestros muros, sino que pretende recapacitar al personal que ya viene trabajando en ellos, ¿no? Pero no solamente enseñándoles el cómo hacer las cosas, sino sobre todo en el por qué hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Estamos convencidos de que cuando entiendan mejor el por qué, respetarán mejor el cómo. Esperemos lanzar este nuevo emprendimiento apenas podamos salir de esta situación y espero tenerles noticias pronto. Volviendo a los productos que les mencionaba, quería comentarles un poco más sobre esta espuma. Y como a manera de anécdota, quería contarles que cuando tuvimos la idea de este nuevo emprendimiento, pensamos inicialmente vender también la solución que habíamos visto usar algunos de nuestros clientes para sellar estas juntas de construcción. Y es los sellos elastoméricos con resistencia al fuego. Pero en el camino empezamos a entender un poco más por qué la mayoría de nuestros clientes no lo estaban usando, ¿no? De las 3 razones que hemos podido identificar, una era el costo, no es precisamente económico, y la mayoría de las veces no lo tenían pues, contemplado en su presupuesto, así que no se estaba colocando. Y cuando le preguntábamos, o le sugeríamos que lo colocaran, nos decían que en el próximo edificio, y bueno, en realidad esto no está sucediendo así. La segunda razón tiene que ver con el tema de la mano de obra, ¿cierto? Y es que para colocar estos sellos elastoméricos se requiere una mano de obra calificada, si no corremos el riesgo de que quede mal colocado. Y mal colocado es lo mismo que nada, así que mejor hacerlo bien. Y la tercera razón es que como es un poco de apariencia o de textura grasosa, cuando quieres pintarlo, la tonalidad de la pintura no queda exactamente igual que el resto del muro, lo que genera un problema estético importante. Fue así que buscando alternativas encontramos esta muy buena, que es esta espuma cortafuego, y que quiero pasarles un video, ¿sí? Donde se puede ver la aplicación, lo que resulta muy fácil, ¿no? Muy sencillo de aprender y de realizar. Voy a pasarles el video.
Bien, este es el método de aplicación de la espuma cortafuego en muros con placas sílico-calcáreas. Bueno, en cualquier otro muro también igual. La espuma es marca Mapei, el producto es Mapepur Fire Foam, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es limpiar el área donde se aplicará la espuma, ¿cierto? De manera tal que se pueda adherir. Esta espuma es muy pegajosa, así que se va a adherir perfectamente tanto al muro como a la estructura. Ahí vemos ya claramente que es muy fácil de aplicar la espuma sin que sobresalga del muro, no queremos gastar en exceso, por supuesto. Y para un mejor performance se recomienda humedecer inmediatamente con agua, ¿de acuerdo? Esperaremos finalmente un tiempo, 30 minutos, 40 minutos también, para que esto fragüe, ¿no? Y podamos posteriormente hacer este proceso que es retirar el exceso y generar, como dice acá, el espacio para la bruña, ¿de acuerdo? Acá se genera el espacio para la bruña, acá también lo vemos, ¿sí? Y ahí se ve el espacio ya generado, ¿cierto? Y acá el operario ya está rellenando con mortero, ¿no? Toda esta junta, de manera tal que con el bruñador podamos ya realizar posteriormente la bruña, ¿sí? Entonces, como se ve, es un proceso muy fácil, muy rápido, y lo más importante es que digamos, se han podido, digamos, de alguna manera interesante poder, digamos, cumplir con las 3 barreras que habíamos encontrado, porque esto te cuesta, entre la mano de obra y el insumo, te cuesta, digamos, menos de la mitad de lo que te cuesta el sello elastomérico, lo puede aplicar cualquier persona, lo lógico sería que lo aplique la misma persona que está asentando el muro, porque luego tiene que hacer la bruña, ¿cierto? Y con respecto al color, va a quedar igual, porque esa misma bruña, al igual que el muro, lo vamos a empastar y el color va a quedar del mismo tono, ¿no? De manera garantizada. En esencia, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Lo que estamos haciendo es simplemente cambiar esta plancha de Tecnopor prefabricada o precortada, de hecho nosotros ya la estamos vendiendo, digamos, precortada, por una plancha de espuma resistente al fuego, pero vaciada in situ, ¿no? Ese es el cambio, ¿no? Una plancha de Tecnopor por una plancha de espuma. Cumpliendo ahora sí con el objetivo de garantizar la seguridad frente al incendio. Así que nada, los promuevo pues en usar esta espuma, hay que ver de que los muros queden bien hechos, ¿no? No sé por qué razón algunos clientes insisten en usar P14 para edificios incluso de baja segmentación cuando no hay necesidad. Yo prefiero, sinceramente, que usen la P12, que va a ser más económica, y que usemos la espuma para poder darle una seguridad integral a esta barrera cortafuego y que cumpla pues, con este objetivo de seguridad. Bien, finalmente no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención. Espero que la charla haya sido pues, de todo su agrado y haya cumplido con las expectativas generadas. Quedo a la espera de las preguntas, de hacerle caso, y muchas gracias por todo. Gracias, Alejandro, por la exposición. Ha estado bastante interesante. Tenemos varias preguntas relacionadas a diferentes temas que hemos visto durante la charla. Para empezar, quisiéramos ver algunas preguntas relacionadas a las tuberías. Nos preguntan qué pasa cuando un muro cortafuego debe tener tuberías eléctricas y sanitarias en su interior. Ya, muy buena pregunta en realidad. A ver, no hay una manera, digamos, no quiero decir técnica, pero sí desde el punto de vista normativo no tengo una respuesta muy clara. ¿Por qué? Porque habría que considerar 2 cosas. Primero, que la norma de ensayo, ya sea la chilena o la peruana, no te indica que debamos de colocar en el ensayo, o sea, en el muro de ensayar, alguna tubería de algún tipo de material o de diámetro o con una frecuencia. Simplemente te dice ensaya el muro. Así que por ese lado no hay una indicación de la norma de ensayo que requiera usar esas tuberías. Y por el otro lado, tampoco en la norma 130 te indica que si se puede o no usar tuberías en los muros cortafuegos. Ya desde el punto de vista personal, de la experiencia que tengo, yo podría recomendar 2 cosas. Primero, tratemos de no colocar tuberías ni eléctricas ni sanitarias en los muros cortafuegos, tratemos de ubicarlas en otro tipo de muro.
Y si no hay otra solución, bueno, tratar de que sean tuberías de menor calibre, tuberías, no sé, de 1 pulgada hacia abajo, menos de 1 pulgada. Y si tenemos que colocar tuberías más importantes, como de 2 pulgadas, por ejemplo, ya no colocar un muro de 2 horas de resistencia al fuego, sino colocar un muro de 3 o hasta de 4 horas, ¿no? Que hay diversas opciones. Para eso están justamente los ensayos. En determinados muros que tengan tuberías, sí colocar un muro de mayor resistencia. Esa sería mi recomendación. Pero desde el punto de vista normativo no hay una respuesta clara, ¿no? De acuerdo, Alejandro. Quisiéramos saber qué es lo que falta para tener un laboratorio debidamente certificado en el Perú. Ah, otra muy buena pregunta. En realidad, lo que falta sería decisión, ¿no? Nosotros debiéramos de tener un laboratorio se llama laboratorio de incendios, debiéramos de tener un laboratorio y no lo tenemos, ¿no? En realidad, como conté al principio, es una realidad sudamericana, solamente en 3 países se tiene, pero sería muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una inversión, un monto de inversión importante, por ahí alguna vez estaban hablando de 10 millones de dólares, no sé, yo creo que de repente con menos se puede hacer, pero claro, con toda la infraestructura pues, colateral seguramente llega pues, a una inversión importante y sería muy, muy interesante tenerlo, porque podríamos desarrollar nuevos productos, podríamos desarrollar nuevos procedimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría probar, no sé, los muros cortafuego, meterle, ya no concreto, sino meterle tecnopor, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar el confort térmico, para mejorar el confort acústico, ¿no? Y ver qué pasaría con ese tecnopor, qué pasa. Entonces, no se puede hacer esa prueba porque no tenemos el laboratorio y estar haciendo pues, pruebas en Chile a cada rato es no solamente costoso, sino que toma tiempo y esfuerzo y la verdad que sería muy interesante poder contar con un laboratorio ya de incendios para incluso poder hacer las pruebas de una manera más repetitiva, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo y corroborar que las cosas no hayan cambiado en el tiempo. Entonces, ojalá algún día lo tengamos. Así es. Tenemos unas preguntas sobre la placa P7. ¿Cuál es la separación mínima que debe de haber entre dos muros de placa P7 para el caso del doble muro? Ya, bueno, a ver, cuando hicimos esos ensayos del doble muro de P7, eso fue el lote de 4 ensayos que hicimos en el 2017. Habían algunos muros que no habíamos ensayado con sus procesos constructivos, y este muro era uno de ellos, de esos muros. ¿Por qué? Porque ya desde antes teníamos algunos clientes que, como repito, en proyectos de alta segmentación o incluso para otro tipo de uso, para colocar tableros, por ejemplo, más grandes en zonas de seguridad, también querían usar este doble muro o venían usando este doble muro, pero no teníamos la certificación y si bien es cierto, nosotros estábamos seguros de que iba a cumplir, había que tener el ensayo y la certificación, ¿no? Entonces, si no, es simplemente mi palabra. Entonces, se hizo el ensayo, pero el ensayo, a ver, cuando tienes una viga que quieres que no se vea el pinto, ¿cierto? Las vigas tienen 25 a 30 centímetros. Podríamos haberlo hecho con una separación de 11 centímetros, pero lo hicimos pensando en un muro de 20, es decir, 7 centímetros a un lado, 7 centímetros al otro, con una separación intermedia de 6 centímetros, de manera tal de tener los 20 centímetros como mínimo, ¿no? Y ese muro nos dio más de 4 horas. A ver, si lo juntáramos más, tendríamos, en el absurdo absoluto, ¿no? Si lo juntáramos totalmente, tendríamos 2 muros de 7, sería el equivalente a 14, vamos a decirlo así, y seguramente un muro así te daría por lo menos 3 horas, que es lo que te da la P14 parcialmente llena. Pero en este caso no tenemos el ensayo, así que de acuerdo al ensayo, al muro y al proceso constructivo ensayado, es que tiene que tener una separación mínima de 6 centímetros. Obviamente, mientras más separación, evidentemente mayor resistencia al fuego, porque esa separación va a hacer que la temperatura pase más lenta, ¿no? Gracias, Alejandro. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre los bloques de concreto y las placas sílico-calcáreas en relación al comportamiento como elementos resistentes al fuego? Ya. Yo diría que habría que partir de que el bloque de concreto un bloque de concreto normalmente, usualmente, tiene 2 paredes laterales, ¿cierto? Que tienen más o menos 2,5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, un bloque de 9 centímetros, estas paredes, cuando vamos al bloque de 12, lo que se hacen es separarse y se genera un mayor vacío al interior. Entonces, y cuando pasas al bloque de 14, exactamente igual, y lo que se va generando es más vacío. Entonces,
lo que no pasa en nuestro sistema. En nuestro sistema lo que tienen las placas es que tienen muy bajo el porcentaje de vacíos, y en los bloques de concreto, cuando se da en la versión parcialmente llena, es decir, sin llenar todos los alvéolos, las resistencias son, si mal no recuerdo, para el muro de 9, 3/4 de hora, de ahí sube al de 12 una hora, y al de 14 una hora un cuarto, ¿no? Yo creo que el de 19 sí está cerca a las 2 horas, pero en la versión parcialmente llena. Entonces, ¿qué pasa? Que para que los elementos de bloques de concreto sean cortafuego, tienen que estar llenos absolutamente todos los alvéolos de cada una de las hiladas. Y eso, evidentemente, tiene un poco más de costo, bastante más costo, porque estamos hablando de 30, 40, 45% más de peso para el muro, que hay que llenarlo de concreto. Entonces hay un mayor costo de concreto, un mayor costo de mano de obra para producir ese concreto y vaciarlo, y un mayor diámetro también de la varilla vertical para soportar ese mayor peso, ¿no? Mientras que en la P12, parcialmente llena, ya sin llenar, te da las 2 horas. Entonces, yo en el caso del muro de 9, así lo llenemos totalmente, sin acabado, estoy hablando, o sea, si fuera empastado, al igual que nuestros muros, solamente te da 1 hora y media, ¿no? Ya el muro de 12, de bloque de concreto, te da 2 horas y media de resistencia al fuego, ese sí, pero totalmente lleno, versus nuestro muro de 12 totalmente lleno, que te da 3 horas, ¿no? ¿Por qué es que dan resultados diferentes? 3 horas en nuestro caso, cuando es totalmente lleno, y 2 horas y media, y ahí tenemos que entrar al tipo de material, ¿no? El concreto, sabemos que es un material más transmitante, ¿no? Entonces la temperatura pasa de la cara expuesta a la cara no expuesta más rápido que en el caso del muro calcáreo, que es menos transmitante por digamos, las características del material, y eso hace que digamos, que tenga menos resistencia al fuego uno que otro, ¿no? Y claro, también cuando hablamos de confort térmico, se entiende que un muro calcáreo tiene mejor comportamiento térmico que un muro hecho con bloques de concreto, o que las placas de concreto, ¿no? Que una edificación con placas de concreto que suelen ser un poco más calurosas. Pero esa es un poco la explicación, ¿no? La diferencia técnica. Gracias, Alejandro. Para ir cerrando, tenemos una pregunta en relación a la norma peruana. Nos preguntan si solo precisa las horas de resistencia al fuego, o también precisan si los muros tipo placas deben tener temperaturas menores a 140 grados centígrados durante un incendio, es decir, el aislamiento térmico. Claro, lo que debe cumplir el muro durante el ensayo es lo que dije, ¿no? 140 grados de manera promedio por sobre la temperatura ambiental, o 180 grados de manera puntual también sobre la temperatura inicial del ensayo. Si es que no soporta ese aislamiento térmico, esa temperatura máxima, no se mantiene el aislamiento térmico, entonces el ensayo se detiene. Es un poco lo que expliqué al principio, ¿cierto? Entonces, todo elemento que quiere ser una barrera cortafuego tiene que tener esas características, ¿no? Durante el ensayo. De acuerdo, Alejandro. Y como última pregunta podríamos tener, ¿qué tipo de muro de ladrillo es más resistente al fuego? ¿Las de arcilla, las sílico-calcáreas o las de albañilería de concreto? Nuevamente, absolutamente todos los muros, o todos los tipos de ladrillo, de acuerdo a su proceso constructivo, tienen una resistencia al fuego. Lo que hay que hacer es poder identificar cuánto es esa resistencia, y de manera certificada. Para eso hay que hacer ensayos, para eso hay que tener laboratorios otra vez, o mandar los ladrillos a Chile, ¿no? Yo entiendo que hay otras empresas que ya tienen y que han incluso enviado sus productos también a Chile, que es la mejor opción, ciertamente, el IDEN de Chile, y que además son muy profesionales, ciertamente. Deben estar escuchándome mis amigos del IDEN, así que saludos para ellos. Y lo que hay que hacer es ensayarlos. Que yo sepa, no hay ninguna empresa ladrillera de arcilla que haya ensayado sus productos, ¿no? Sería bueno que lo hagan, o que, bueno, poder tener estos laboratorios, porque hay tantas ladrilleras de arcilla que sería interesante, porque hay un mercado interesante para hacer estos ensayos, ¿no? Y poder justificar la construcción de ese laboratorio. De acuerdo, Alejandro. Ya no tenemos más preguntas por el momento, así que no sé si quisieras dar algunas palabras finales como para ir cerrando este webinar.
No, bueno, nada, agradecerles por su tiempo. La verdad que es una charla preparada con cariño. Espero haber cautivado su atención y nada, que estén bien. Sigamos cuidándonos para poder superar este tema del COVID con éxito relativo lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos los que se han conectado desde el GoToWebinar y desde el Facebook en este seminario. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Manos a la obra.